A la derecha. Hola, buenas tardes. Señor les bendiga. Aquí estoy una vez más delante de ustedes, delante de la presencia de Dios, dándole gracias a Dios por un día más de vida, dándole gracias a Dios por el aire, por permitirme respirar. Gracias a Dios por todo lo que me da, por el alimento, por todo lo que hace en mí, a través de mí. Gracias por escucharme sobre todo. Gracias porque cada mañana son nuevas su misericordia. Gracias por mi iglesia, gracias por mis pastores, honrando a mi pastor José Olivares y a mi pastor Moisés Olivares de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Bueno, en esta ocasión vamos a cerrar con el ciclo de enseñanza del Reino de Dios. Y vamos a proseguir con la confesión de fe. La enseñanza de hoy es el Reino de Dios 13. Bueno, vamos a avanzar. En el nombre poderoso de Jesús. Dice, bueno, 37. Prioridad de la adoración. Primera de Pedro 2:9. Gloria a Dios. La palabra es santa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Aquí lo que me llama la atención es para que anunciéis las virtudes de aquel de que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis, proclamar, declarar, predicar. Que a Dios le ha placido no ganarse al pueblo por obra, sino por la predicación. Gloria a Dios. Predicación que tiene responsabilidad usted como la tengo yo, de expandir el reino de Dios a través de la predicación. Gloria a Dios. Los redimidos que adoran son considerados un sacerdocio real. Si usted es redimido, usted ha nacido a través de la sangre de Cristo, pero usted adora a Dios, usted le exalta, usted es el sacerdocio real, prueba adquirido. Gloria a Dios. Este pasaje se apoya en el llamamiento de Dios al antiguo Israel. Éxodo 19, del 5 al 7. Pedro y Juan, Apocalipsis 1, 5 y 6. Aplican esta verdad a los creyentes del Nuevo Testamento. Así como sucedió con Israel, la liberación por medio de la sangre del Cordero es solo el comienzo. Según la promesa, su autoridad y destino se realizarán mientras cumplen con su deber sacerdotal. En la medida que usted y yo podamos ejercer el poder y la autoridad que Dios ha delegado sobre nuestras vidas, predicando su palabra, sanando enfermos, echando fuera demonios, declarando las buenas nuevas, predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces Dios va a ir revelándonos, añadiéndonos, completando nuestra capacidad en lo espiritual. Dios va a ir añadiendo poder a nuestro espíritu. Gloria a Dios. La autoridad verdadera siempre se la relaciona con un andar por sendas de pureza y perseverancia en la adoración. Cuando usted puede caminar en adoración al Señor Jesús y
en la medida de ese caminar en adoración, Dios va a ir perfeccionándonos. Dios va a ir purificándonos. Dios va a ir capacitándonos. Dios va a ir añadiendo conocimiento a nuestro limitado conocimiento intelectual. Va a ir añadiendo conocimiento, no añadiendo. La predicación de la palabra de Dios es un arte. ¿Cómo es el dominio de un arte? El dominio de un arte es el dominio de la teoría, pero también el dominio de la práctica. O sea, podemos conocer, pero cuando podemos constatar y verificar que lo que sabemos y lo que aplicamos a nuestra vida es real, es porque aprendemos a través de la práctica. O sea, el conocimiento nos da luz y entonces empezamos a caminar conforme al conocimiento. Entonces, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que ella hará para lo que Dios le envió. Entonces, cuando usted puede declarar y puede apropiarse de la palabra de Dios, entonces usted va a conocer a través de la práctica. El conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Todo conocimiento se funden y se almacenan en su intuición, en nuestra intuición. De manera automática, de manera natural, las respuestas van a ser más fluidas y naturales. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento en nuestra intuición. Dicho conocimiento es el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Porque lo que conocemos en palabras también lo conocemos en acción, por obra, en el nombre de Jesús. La autoridad verdadera siempre se relaciona con un andar por senda de pureza y perseverancia. En la oración. Esto quiere decir que si usted proclama y declara una bondad, un caminar por senda de justicia, un caminar intachable, no es nada más de palabra, tiene que ser de hecho. Debemos caminar conforme verdaderamente a la palabra de Dios. Tenemos que dar testimonio a través de nuestra acción, a través de nuestra conducta. Muchas veces nuestra predicación, muchas veces no, todo el tiempo, la predicación más eficaz y efectiva es la predicación que hacemos a través de nuestra conducta. Gloria a Dios. La predicación que hacemos a través de los hechos, no solamente de las palabras. El espíritu de oración es esencial para todo avance del reino. Exactamente igual a como el antiguo Israel, se está quemando algo, solo pudo tomar posesión de la tierra prometida, combatiendo por establecer el legítimo culto del Señor. Así también sucederá con la iglesia contemporánea, con la iglesia de hoy en día. Cuando usted puede pelear y luchar por el legítimo culto, o sea, una doctrina, una sana doctrina en la iglesia, un edificar espiritual, pero como dije antes, con la sana doctrina, o sea, con un andar verdaderamente, con un caminar verdadero, con un desarrollo verdadero de conocimiento, pero a través de la verdad de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Experimentaremos el poder prometido para la obra evangelística y las victorias espirituales únicamente si damos prioridad a nuestra oración del Dios viviente y crecemos en ella. O sea, empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a la doctrina que Dios ha permitido y a la edificación espiritual que Dios ha permitido que crezca en nuestro espíritu y en nuestro conocimiento. Como dice la palabra, mi pueblo pereció en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios no quiere ni que usted perezca ni que yo perezca. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento para que podamos ser partícipes
de la obra redentora del Señor Jesús. Gloria a Dios. De esta manera, gloria a Dios, el poder prometido para la obra evangelística y las victorias espirituales únicamente si damos prioridad a nuestra oración de Dios viviente y crecemos en ella. De esta manera, el poder del reino se conserva libre de contaminación. La gente del reino se mantiene alabando humildemente delante del Rey y testificando con gozo de sus prodigios. Apocalipsis 1, 5 y 6. Gloria a Dios. Y la continua presencia del mal exige a la iglesia luchar pacientemente para que el reino avance entre nosotros y a través de nosotros. O sea, usted no puede dar de lo que no tiene, ni yo puedo dar de lo que no tengo. Dios tiene como las predicaciones, los mensajes de Dios. Dios primero me habla a mí y yo le hablo a usted de lo que ya Dios ha hecho en mí y de lo que Dios me ha mostrado a mí. Esa es la predicación más efectiva y más eficaz. Al presentar el Evangelio, al presentar el amplio panorama de profecías a punto de ser proclamadas, Juan aborda dos verdades actuales, muy importantes. Uno, nosotros los redimidos por Cristo somos amados y hemos sido lavados de nuestros pecados. Un estado presente, ya hemos sido lavados de todos los pecados que cometimos en el pasado. Gloria a Dios. El versículo 6. 2. Nosotros a través de su glorioso dominio hemos sido designados reyes y sacerdotes para Dios, un llamado también presente. Reyes y sacerdotes. Reyes, ¿por qué? Porque hemos nacido de Cristo, el Rey, y no estamos en el plano espiritual como el Señor Jesús. Estamos en el plano terrenal. Entonces somos reyes en la tierra, reyes en el mundo físico, embajadores del reino celestial, del reino de Dios. Sacerdotes, ¿por qué? Porque tenemos acceso a Dios a través de la promesa de su pacto. Gloria a Dios. Para Dios, un llamado también presente. Y así estos dos oficios dan una perspectiva sobre nuestra autoridad y deber, como debemos hacer avanzar lo más eficazmente posible el reino de Dios. Primero, se dice que nosotros que somos reyes, en el sentido que bajo el Rey de Reyes integramos la nueva generación, los renacidos en quienes Dios ha delegado autoridad para extender y administrar los poderes de su reino. Desde luego, esto implica testimoniar fielmente el Evangelio, en poder del Espíritu y en servicio de amor a la humanidad, en poder del Espíritu. Porque el Evangelio no son palabras, sino poder. Y en servicio a la humanidad, o sea, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted y yo, dice la palabra también que al que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando usted puede ver en la calle, en cualquier episodio de su vida, un episodio en donde usted puede intervenir a favor del bienestar, a favor del orden, a favor de lo que es correcto, entonces ese es un llamamiento que Dios le hace. ¿Por qué? Porque ese hecho ocurrió no por casualidad, sino por causalidad. Todo tiene una causa de ser, una razón de ser en la vida.
Entonces Dios permitió que ese hecho aconteciera y que usted pudiera verlo para que usted y yo interviniéramos a favor de lo que es la verdad, a favor de Dios. Gloria a Dios. Pero ellos se supone también enfrentar los oscuros poderes del infierno, perseverar en la oración y mantenerse expectante ante las obras milagrosas de Dios. Mantenerse expectante, mantenerse a la expectativa. Esperar siempre que Dios se va a manifestar, tanto en su vida como en la mía. Tanto en su vida como a través de su vida. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Gloria a Dios. La palabra es santa. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Sin embargo, esta autoridad se ejerce plenamente al adorar con espíritu de alabanza, cuando ejercemos el oficio de sacerdote. Algunas traducciones dicen un reino de sacerdote, lo cual hace énfasis en el hecho de que el gobierno es eficaz únicamente cuando se cumple fielmente la misión sacerdotal. Cuando usted vive expectante, a la expectativa de la manifestación de Dios en su vida, como en la mía, en usted y a través de usted, en mí y a través de mí, y entonces estamos, dice la palabra, como dije hace momento, que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También hay la ley de Dios fue introducida en el mundo a fin de que el hombre fuese el padre creador de su propia conciencia. Así como te juzga y te habla tu conciencia, te juzga y te habla Dios. Nos juzga y nos habla Dios a usted y a mí. Entonces, si usted puede ver algo que no está correcto y su conciencia no le habla, es porque le falta comunión, le falta llenura del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero si usted puede identificar la deficiencia, puede identificar la necesidad y actúa, entonces usted está conforme y está equilibrado, está en conexión directa con el Espíritu Santo del Señor Jesús en usted y en mí. Gloria a Dios. Entonces, cuando cumplimos esta misión, entonces es cuando Dios empieza a morar en nosotros y entonces el Espíritu Santo del Señor Jesús empieza a transferir su energía a nosotros que somos sus hijos, porque Él está consciente de que en cualquier instante vamos a obrar en favor de Dios y en favor de la justicia y de lo que es correcto. En el nombre de Jesús. La oración es fundamental para el avance del reino. La adoración, vivir todo el tiempo adorando, proclamando, declarando las maravillas y el poder de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. El poder del creyente delante. Ajá. Gloria a Dios. La profecía y el reino. 38. El Antiguo Testamento, la posesión del reino. De Daniel 7, 21 y 22. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y veía yo
que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y luego el tiempo y los santos recibieron el reino. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Gloria a Dios. La profecía del capítulo 7 de Daniel no solo cubre la lucha espiritual a través de las edades entre la primera y la segunda venida del Mesías, sino que usa dos términos de importancia para percibir la verdad bíblica acerca del reino de Dios: dominio y recibir. El dominio del caldeo Shelet significa gobernar gobernar, prevalecer y dominar. Está en manos de los poderes humanos. Gloria a Dios. 7, 6, Daniel 7, 6 y 12. 7, 6. Después de esto, la palabra es santa. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Pero también esta bestia, 4 cabezas, le fue dado el dominio. Gloria a Dios. 7:6, ahora 7:12. Pero también habían también quitado a las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Gloria a Dios. Hasta la venida de su hijo, del Hijo del Hombre, cuando éste lo tomará en sus manos para siempre. Daniel capítulo 7, 13 y 14. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Gloria a Dios. Pero el período entre la primera y la segunda venida del Mesías se entabla una lucha. En este período, los santos reciben del caldeo Chacán, que significa sostener u ocupar el reino. Ello indica un proceso de prolongada lucha, mientras los redimidos, los santos, nosotros, poseen lo que han recibido. Daniel 7:18. Gloria a Dios. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Gloria a Dios. El panorama se presenta así. 1. Luego de que el juicio favoreció a los santos, una predicción sobre el impacto de la cruz de Cristo, de la cual pendía tanto la redención humana como la restitución de su dominio bajo Dios. Comienza una larga lucha. Gloria a Dios. Por eso es necesario que usted y yo nos llenemos de palabra, nos llenemos de la espada del Espíritu, del escudo de la fe, que nos revistamos diariamente la armadura del Señor Jesús, la armadura espiritual. ¿Por qué? Porque diariamente tenemos que luchar contra los poderes de las tinieblas. Y diariamente, por eso es que dice que la mies es mucha, dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de
extender y de predicar las buenas nuevas para ganar almas. Pero usted debe prepararse, al igual que yo, para la lucha espiritual, para ser un hombre diestro con la palabra de Dios, para que podamos pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Gloria a Dios. Y no ser vencidos. 2. Esta lucha se describe como el tiempo cuando los santos entraron a poseer el reino. Estos batallan contra siniestros adversarios y experimentan una serie de victorias y aparentes derrotas. Versículo 25, Daniel 7:25. Gloria a Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Gloria a Dios. La profecía revela la presente era del reino, la que se desarrolla una lucha constante esta. Lo que pasa es que la milicia celestial como tal necesita más soldados. En este momento el ejército de Dios está deficiente. ¿Deficiente por qué? Porque aunque habemos personas preparadas para la lucha espiritual, aunque habemos personas dispuestas a crecer día a día, a avanzar día a día en el reino espiritual, somos pocos. Como dice la palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso es que Dios nos dejó la gran comisión, para que usted y yo ganemos almas, ganemos soldados para Cristo, con una victoria tras otra para la iglesia. Pero su triunfo final aguarda el regreso de Cristo. Nuestro triunfo final aguarda el regreso de Cristo. Gloria a Dios. Esta profecía también pone sobre la balanza la cuestión de la soberanía divina y la responsabilidad humana. 1. La soberanía de Dios logra la victoria fundamental. Gloria a Dios. Apocalipsis 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los santos, usted y yo recibimos el reino. Y la conquista en la cruz, el triunfo decisivo que permite a los santos recibir el reino. 2. Confía la responsabilidad de esta lucha a los suyos, a usted y a mí, para que posean el reino en medio de una batalla contra el adversario. Pero en ocasiones los santos sufrirán aparente derrota. Versículo 26, Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gloria a Dios. 3. Sin embargo, se acercan a la victoria mientras avanzan hacia el juicio. Versículos 22 y 26. Y se apoderan de dominios controlados por la maldad. Nos apoderamos de dominios controlados por la maldad. Donde el malvado hoy tiene potestad, usted y yo lo vamos a desplazar en el nombre poderoso de Jesús. Esto le arrebatan los dominios a los poderes infernales y continúan en guerra hasta que se siente sobre el trono el Hijo del Hombre, hasta que se siente sobre el trono nuestro Señor Jesús. Versículos 14 y 27 del capítulo 7 de Daniel. Los sistemas proféticos difieren sobre cómo y cuándo se cumplen estas palabras en el calendario de la historia de la iglesia, porque el pasaje se presta para distintos esquemas de interpretación, cada uno de los cuales propone una cronología distinta, pero el hecho fundamental permanece: una lucha prolongada entre los santos
y el poder del mal en el mundo reclama de cada creyente una posición firme en medio de una serie de victorias parciales y derrotas transitorias. Gloria a Dios. Dice la palabra también que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si usted hizo un movimiento y fue vencido, fue derrotado, Dios permitió que usted fuese derrotado para que aprendiera a cómo no ser derrotado la siguiente ocasión. La consumación del triunfo final anticipa la venida de Cristo. Mientras tanto, recibimos el reino y buscamos victorias para nuestro Rey. Gracias a su poder, logrando intermitentes victorias, todas basadas en el juicio dispensado por medio de la cruz. Apocalipsis 12, 10 y 11. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Gloria a Dios. La palabra es santa. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido. Gloria a Dios, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de nosotros, de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No nos importó perecer en medio de la lucha. En medio de la lucha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 39. El Nuevo Testamento. La guerra de los siglos. Apocalipsis 12, 10 y 11. Lo acabo de leer. La profecía de Juan en el capítulo 12 transmite el mismo mensaje esencial de Daniel 7. La diferencia principal entre ambos reside en que Juan escribe después de la primera venida, la muerte victoriosa, la resurrección y ascensión de Cristo. Versículo 5. Los versículos 1 al 17 relatan: 1. La guerra continua sobre la tierra. Y 2. La victoria de los redimidos, porque el reino ha venido. Gloria a Dios. El reino ha venido a su espíritu y a mi espíritu. Y el reino de Dios no puede ser vencido por la oscuridad. No puede ser vencido por el infierno. Nosotros debemos desplazar las obras del infierno en el nombre de Jesús. 3. La doble verdad que sus victorias a menudo le cuestan el martirio. A menudo nuestras victorias, para alcanzar la victoria nos cuesta padecer y atravesar situaciones, atravesar desiertos, atravesar martirio para poder finalmente declarar la victoria del Señor Jesús. Y 4. La razón de su triunfo, la cruz, la sangre del Cordero y la autoridad de la palabra de Dios, la palabra de su testimonio. Varios sistemas de interpretación ubican esto en momentos diferentes dentro de la historia redentora. La mezcla de los puntos de vista premilenario, amilenario y posmilenario, o sea, antes del milenio, en el milenio y después del milenio, con frecuencia ha dividido a la iglesia, más bien que provisto una base común para que cada grupo se acerque a los demás, aunque en la actualidad todos confrontamos un adversario común. Todas las denominaciones de cristianos enfrentamos un adversario común. Muchos estamos
desprovistos del poder del Señor Jesús y sufrimos muchas derrotas aparentes y transitorias. ¿Por qué? Porque no nos apropiamos verdaderamente de las verdades que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos no se bautizan en el nombre de Jesús, se bautizan en el bautismo de Juan, en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque Colosenses 2:9 dice que en el Señor Jesús, en Él, habita la plenitud de toda la deidad. O sea, que en el bautismo como tal es en el nombre del Señor Jesús, no en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en el Señor Jesús está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llámelo por su nombre. Gloria a Dios. En vista de que ningún esquema de interpretación podrá verificarse antes de que Cristo venga. Seríamos sabios si abrazamos la cruz como nuestra salvación y como nuestra fuente para alcanzar la victoria. Así entraríamos confiados en el conflicto, sabiendo que triunfaremos, aun cuando las circunstancias temporalmente nos hicieran retroceder. Hay momentos en que la lucha se torna intensa. Y como Pedro cuando caminó sobre las aguas, que tuvo temor. Y entonces cuando tuvo temor, perdió el poder espiritual y empezó a hundirse. Hasta que Jesús lo asió, lo levantó. ¿Me entiendes? Nosotros debemos batallar y tener la lucha confiado en que el poder de Dios nos otorgará la victoria. Gloria a Dios. Y no retroceder. Aunque pase lo que pase, no retroceder. En tiempos de tribulación no habrá diferencia alguna entre quien estaba en lo correcto o no, sino que solo importará que estemos del lado del Mesías en esta lucha espiritual de las edades. Bueno, está por terminada la enseñanza del reino de Dios. Vamos a continuar con la confesión de fe. Espero que Dios, a través de mi palabra, la palabra de Dios, a través de este servidor, haya podido edificar su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga.